Continuamos en el módulo 5, atención integral en salud, pero en esta otra parte vamos a enfocar en la atención en salud mental. Durante todo el proceso de evaluación médica es importante ofrecerle a la víctima los primeros auxilios psicológicos, incluyendo la información que le debemos suministrar obligatoriamente según el protocolo de sus derechos. ¿Qué nos dice entonces la circular 16 del 2014? Eh, siempre y siempre le vamos a recordar a la víctima que ellas están exentas de pago de cuotas moderadoras y copagos y que la ley las ampara en este proceso. Y aquí es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Si llegamos a hacer atención a víctimas de agresión por agentes químicos, no deben pagar cuotas moderadoras y copagos. La ley 1639 del año 2013 también nos habla en el artículo 5 sobre las medidas de protección en salud. Cuando las lesiones personales sean causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancias que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano y generar algún tipo de deformidad o disfuncionalidad, los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y la funcionalidad de las zonas afectadas no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado. Es decir, lo primero que le vamos a recordar y a informar a la víctima es que todo el tratamiento va a estar exento de pagos y que la responsabilidad, y eso lo tenemos que saber nosotros como personal del área de la salud, la responsabilidad de estos pagos va a ser a cargo del Estado. La atención de psicología y la atención social no es solamente para la víctima. Es muy importante entonces que nos pongamos en el contexto. Entonces, uno es la situación que vive la víctima, dos es la situación como lo vive la familia y tres la situación de la sociedad. ¿Qué nos podemos encontrar? La víctima, personas en crisis, obviamente, están en una situación difícil al desconocer su nueva imagen, el miedo que le genera la agresión, todo lo que le puede generar a nivel de depresión, de ansiedad, trastornos afectivos de comportamiento, de sueños, en fin. Es muy importante que se esté evaluando a la víctima, que se identifiquen si requiere un manejo por especialista, que se haga la intervención necesaria, que puede implicar terapia individual, terapia de pareja o terapia grupal. A nivel de la familia, familia en crisis, cómo vamos a pagar, qué vamos a hacer, ya desconocen a esa, físicamente a esa persona que días o meses atrás era completamente distinta. Todo eso requiere una intervención. Debemos recepcionar los miedos, las preocupaciones que nos puede traer la familia. ¿Qué tipo de evaluación e intervención vamos a realizar? Básicamente, terapia de familia o a que participen en grupos psicoeducativos que ayuden a tener un rol diferente, que no solamente debe ser de acompañar a la víctima, sino también un rol en el que ellos también deben pasar y elaborar el proceso del duelo por todo lo que eso implica a nivel de su ser querido. A nivel de la sociedad, recordemos que la víctima también tiene interacción con el área laboral, académica, espiritual y cultural, y que esas personas, una vez esa víctima retome sus actividades cotidianas, tienen también que requerir unas intervenciones específicas que identifiquemos cómo están de receptivas, que se evalúe cómo están asumiendo ese proceso. Y las intervenciones básicamente van enfocadas a brindar información y a facilitar vínculos que favorezcan la reinserción o la reintegración a su vida cotidiana de la víctima y no por el contrario se conviertan en actores que entorpezcan el proceso de recuperación. Siempre todo el proceso de atención psicológica para la víctima, para la familia, para la sociedad, tienen entonces situaciones para identificar, intervenciones a realizar y seguimiento a acuerdos establecidos en cada una de las terapias o sesiones o situaciones a las que se lleguen a acuerdos. Es muy importante entonces que identifiquemos cuáles van a ser aquellas acciones no especializadas en salud mental que nosotros como personal del área de la salud podemos entonces
poner en práctica una vez tengamos enfrente una víctima de agresión por agentes químicos o en otra situación que genere crisis. ¿Quiénes pueden llevar esas acciones no especializadas en salud mental? Entonces pueden ser llevadas a cabo por médico, personal asistencial que está en contacto con el paciente, es decir, enfermeras, auxiliares de enfermería, eh, camilleros, cualquier persona que interactúe con la paciente. ¿Qué acciones no especializadas en salud mental entonces inicialmente vamos a poner en práctica? Entonces tratemos de tener una recepción empática y no revictimizadora de la víctima. Es decir, pongámonos en su lugar. La víctima no quiere que le estemos preguntando qué le pasó, quién se lo hizo, cómo fue, y le duele, y por qué cree que le pasó. Eso no ayuda para nada a la víctima. Tratemos de guardar silencio, preguntar lo mínimamente posible y lo mínimamente necesario para no revictimizar a través de nuestros cuestionamientos o a través de nuestras preguntas a las víctimas. Las acciones especializadas en salud mental ya son llevadas a cabo por personal médico, psicólogo o psiquiatra que estén debidamente entrenados en todo este proceso de acción en salud mental e intervención en crisis. Aquí es muy importante que se tengan en cuenta que es necesario derivar un equipo interdisciplinario y que en muchas ocasiones es necesario incluso iniciar con psicoterapias breves por psiquiatra o por psicóloga para ayudar el proceso inicial de, eh, de atención en salud mental de las víctimas. La atención en salud mental de las víctimas de agresión por agentes químicos entonces inicia y debe iniciarse desde el mismo momento de la agresión y va hasta el momento de la recuperación. ¿Cuánto tiempo pasa desde la agresión hasta la recuperación? No lo dice ningún protocolo. Cada persona responde diferente, dependiendo de su nivel educativo, su situación emocional actual, depende de las patologías mentales que tenga uno de base, depende del núcleo familiar que tenga de apoyo, del círculo de apoyo, de la red social de apoyo. Entonces, cada persona va a responder de manera diferente y puede requerir más o menor tiempo para ese proceso de recuperación de la salud mental. Podemos entonces, básicamente, para hacer una claridad sobre esa atención en salud mental, que vamos a tener una fase aguda que se presenta básicamente desde el momento de la agresión hasta esa atención inicial en el servicio de urgencias. En esa fase aguda, entonces vamos a poner en práctica dos situaciones. Uno, los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos idealmente los debemos prestar en el lugar de la agresión, en el momento en donde la víctima fue agredida y llegamos a hacer esa intervención inicial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar apoyo, vamos a reducir el peligro de muerte, el hecho de ella saber que ya está a salvo, que no va a volver el agresor para la víctima es muy importante y da mucha tranquilidad y genera mucha seguridad y puede incluso ayudarle mucho como intervención inicial. Tratar de generar enlaces, presentémonos a la víctima, démosle nuestro nombre, digámosle cuál es la posición y vamos explicándole paso a paso cuál va a ser el proceso de atención y eso le va dando a la víctima mucha tranquilidad y mucha seguridad. En la atención inicial o en la atención primaria en el servicio de urgencias, vamos a hacer valoración del paciente a través de la sigla PESCAR, que es decir, hay que evaluar los pensamientos, las emociones, el estado somático, el contexto, las acciones y las relaciones, y esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Tenemos una fase intermedia que se presenta básicamente durante la atención secundaria en salud, que es la unidad de cuidados intermedios o de quemados, donde vamos aquí en este momento eh, a tratar de integrar el evento que tuvo la víctima en trama de vida. Vamos a tratar de generar apertura para encarar el cambio corporal, pero ya el proceso más avanzado se presenta durante la fase de recuperación cuando estamos con los seguimientos de la víctima ya en un ámbito ambulatorio, que aquí ya lo habíamos visto en otros momentos. Vamos a estar manejando recaídas de ansiedad y depresión, vamos a tratar de fortalecer la autoconfianza, vamos a hacer terapias leves, técnicas de relajación y visualización para manejo del dolor y la ansiedad.
Pero ¿cómo vamos a suministrar o administrar esos primeros auxilios psicológicos? Primero, es muy importante que nos pongamos a su entera disposición. Aquí es fundamental que la víctima sepa que estamos ahí con y para ella. Vamos a permitir que exprese las emociones. Tratemos de hacer una escucha activa y empática. No interrumpamos cuando esté en crisis, no interrumpamos cuando esté hablando. Permitamos que exprese por medio de palabras o por medio del llanto lo que quiere expresar. Eso es un medio de desahogo. Comprendamos que la víctima puede tener en algunas ocasiones reacciones negativas hacia nosotros, nos puede tratar mal, agredir verbalmente, tratar de agredir físicamente, y eso puede ser normal en una situación de esta. Eh, si lo desean, déjenlas que estén solos el tiempo que ellos necesiten una vez que hayamos hecho la atención inicial. Esto ya en el ámbito del servicio de urgencias, porque recordemos que tenemos que estar pendientes inicialmente de minimizar el contacto con el agente agresor y en ese momento no podemos dejarlas solas. Amortiguemos el impacto de la situación ayudándoles a tomar decisiones, explicándoles qué es, qué les va a pasar, cómo les vamos a ayudar, cuáles son sus derechos, cuáles son los pasos a seguir. Eso les ayuda mucho a tomar decisiones e ir afrontando la situación. Ayudémosles a que poco a poco realicen un análisis realista de la situación. Si vemos que la víctima tiene un compromiso muy grande y muy grave en las lesiones, no vamos a decir en ningún momento mentiras. No vamos a decirle no tiene nada, no fue nada, tranquila, se va a recuperar. Esas frases no son para nada alentadoras y por el contrario vamos a perder confianza con nuestros pacientes. Vamos a ayudarlos con las tareas cotidianas, los papeleos, hablar con la administración, eh, digámosles que no tienen que pensar en dinero, que no tienen que pensar en cosas administrativas y que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Otros tips dentro de los primeros auxilios psicológicos: actuemos con serenidad y tratemos de transmitir calma. Si nosotros nos ponemos a gritar, a hacer gestos de que la paciente está muy grave, que se ve muy mal, eso no ayuda para nada. Entonces, serenidad y transmitir calma. Eh, Recordemos que se trata de una persona en estado de estrés agudo, por lo general en ese momento sienten gran temor por su propia seguridad y la de las personas cercanas. Eh, Tratemos de crearles una atmósfera de confianza y confidencialidad. Respetemos la dignidad personal. Alejemos curiosos. Verifiquemos que esté cubierto cuando ya terminemos el proceso de lavado. Siempre saludemos y presentémonos con el nombre, la profesión, cómo le vamos a ayudar. Aquí les puse como un ejemplo, soy Johanna Velázquez, estamos aquí para ayudarla. Lo primero que vamos a hacer es lavar con agua el lugar donde le cayó el químico y para ello vamos a quitarle la ropa de esa zona. Vamos a llamar a sus familiares. Por favor, dígame el nombre y teléfono para proceder a llamarlos. Estamos esperando la ambulancia, ya la solicitamos. Tan pronto llegue, iremos a un hospital donde van a realizar ya los procedimientos indicados. Identifiquemos con la víctima qué es lo que más la afecta. Preguntémosle si tiene el dolor de la quemadura, si lo que más la afecta es el miedo, la ansiedad por otras personas, en fin. Siempre hay que hablar con la víctima. Básicamente esto es: estemos serenos, tratemos de estar tranquilos, permitamos que la víctima hable, custodiemos su dignidad, su privacidad y su seguridad, informémosle lo que está pasando e informémosle lo que le va a pasar y cuál es el proceso a seguir. Si la víctima ya nos contó cuál es su problema, su principal situación difícil en este momento, entonces concertemos con ella qué es lo que vamos a hacer. Si hay que colocarle el analgésico, si lo que le preocupa es estar sola, entonces digámosle que podemos llamar al familiar, establezcamos acuerdos sobre lo que ha de hacerse a partir de ese momento, a quién vamos a avisar, quién la va a acompañar. Vamos siempre a tener una conversación amigable, con delicadeza, recordándole y reconociendo que su estado de estrés agudo es normal. Vamos a tratar de ganar confianza con el tono de la voz, con la actitud, con la proximidad física, para que la víctima descargue su angustia y exprese sus sentimientos. Vamos a mantener una comunicación verbal y no verbal, palabras, gestos, ademanes que tengan en cuenta su cultura, edad y género. Vamos a evitar
toda comunicación verbal y no verbal que la revictimice. Evitemos preguntas como ¿qué hizo para que la atacaran? O frases como tranquila que no fue nada u otras similares. Siempre, si la víctima desea hablar, vamos a escucharla y no vamos a forzarla a hacerlo si no desea. Siempre es importante también que observemos la respuesta emocional para definir si la ayuda que le estamos suministrando está siendo o no efectiva. Vamos a proporcionar acompañamiento de un familiar o persona llegada si la víctima lo desea. Vamos a servir de puente, de enlace con otros profesionales, personal de atención prehospitalaria o de urgencias u otras personas como familiares, policía, etc. ¿Qué no vamos a hacer? No subestimemos la situación y el dolor. Frases como no se queje que no fue nada. No hagamos falsas promesas. Los médicos la van a dejar como antes. Eso no lo sabemos. Eso lo sabe el tiempo. No indaguemos por qué o cómo ocurrió el ataque. ¿Qué hizo para que la atacaran? No obliguemos a hablar a la víctima si ella no lo desea. No comentemos con otras personas la historia de la víctima. No es prudente y no es ético realizarlo en ese momento. No juzguemos a las víctimas por las acciones o sentimientos. No vamos a utilizar términos peyorativos. No hagamos gestos o expresiones que inquieten a la víctima. Y no crea que usted es responsable. Nosotros no somos responsables por lo que le pasó a la víctima, pero sí podemos ser responsables de lo que de ahí en adelante podemos hacer para ayudarla.